amor en el camino. Nuestra comunidad, nuestro destino. Y es interesante que nosotros hemos viajado a diferentes puntos, ¿verdad? Y comparamos la vida eterna con un viaje que nos estamos preparando. Abran su Biblia en Mateo capítulo 22, verso 39, que dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En 1 Corintios 13:8, usted conoce bien este versículo. El amor nunca deja de ser. Finalmente Jesús le dice a sus discípulos, Juan 13:34, un nuevo mandamiento os doy, que os améis. ¿Uno qué? Unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Esta reflexión sobre el amor cristiano es importante, ¿verdad? Y este mes completo nos hemos enfocado en el amor en diferentes puntos. El primer mensaje, el pastor Chinea trajo, ¿verdad? Dios en primera clase, o Dios primero, y nos habló acerca del amor de Dios. Nos dio una base para nosotros poder vivir. Si nosotros no tenemos el amor de Dios, no podemos amar verdaderamente. Después vino el pastor Edwin y nos habló acerca del amor en la relación. Yo no sé de usted, pero yo me gocé en esa presentación la semana pasada de cómo nosotros podemos demostrar amor en nuestras relaciones. En la alusión de Manifest que hice en el principio, de la serie de Netflix, habla acerca de esta tripulación que estuvo perdida 5 años. Una tripulación que cuando llegan no habían envejecido, no habían experimentado ningún cambio. Y cuando llegan a la vida, bendito sea el nombre del Señor, entonces viene una serie de desarrollo dentro de aquellos pasajeros. Tenían algo en común estos pasajeros, y era el vuelo 828, y vemos que ellos desarrollan una comunidad para apoyarse uno con otro. Igualmente en la vida del creyente. Vemos que el capitán en esta mañana con la tripulación le interesaba que todo el mundo estuviera seguro con su cinturón de seguridad, que estuviera seguro con las cosas que necesitaban, con el oxígeno que necesitaban, y todo esto preparándose para este viaje, y un viaje hacia la eternidad. Déjeme decirle, todos vamos viajando hacia la eternidad. Sea que usted esté preparado para entrar en la eternidad o no, eso depende de usted. Pero todos vamos caminando hacia la eternidad. Pero qué bueno, hermano, que tenemos una comunidad, la comunidad de la fe, donde podemos demostrar el amor, donde nosotros nos preparamos, donde la iglesia ayuda a preparar las vidas, ayuda a preparar a los familiares, a los amigos, para que ellos no se queden atrás, para que ellos no pierdan su vuelo. Yo no sé si usted alguna vez viajando ha perdido su vuelo. No decirle, se le complica. Una vez veníamos del West Coast, estaban en una convención ejecutiva, y cuando llegamos a Colorado, se habían cancelado los vuelos por cuestiones del tiempo. Y ahí tuvimos que pasar básicamente la noche porque no había otro vuelo que salía en esa noche. Entonces, se complican las cosas, ¿verdad? ¿Qué nosotros podemos hacer cuando nuestra vida está complicada? Cuando vienen problemas a nuestra vida. De hecho, nosotros fuimos creados para tener comunión. Primeramente comunión con Dios, y segundo comunión con la comunidad de la fe. Dios no nos hizo en un vacío, en un vacuum, sino que nos ha dado esa relación. Cuando el hombre fue creado,
el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le hizo una compañera. Entonces, el amor en la comunidad es una extensión natural del amor de Dios a nuestro prójimo. La palabra nos habla de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Es lo que dice la palabra del Señor. Y para ilustrar este concepto de amar a los unos a los otros, el concepto de amar a nuestra comunidad, vamos a Lucas capítulo 10, verso 25. Hay una parábola que usted la conoce, es la parábola del buen samaritano. Es una enseñanza poderosa sobre el amor práctico. Cuando hablamos acerca de amar la comunidad, es amar prácticamente, ¿verdad? Bueno, todos estamos de viaje hoy, estamos con la gráfica y todo. Bendito sea el nombre del Señor. Y esto ilustra el amor de Dios extendido a nuestra comunidad. Y obviamente en esta porción bíblica que usted la conoce, vino un intérprete de la ley queriendo probar, queriendo poner una trampa a Jesús y le dice, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Todo el mundo busca una contestación con relación a la vida eterna. Los filósofos griegos, Aristóteles, Platón y en los escritos hablan mucho acerca del quest, de la búsqueda de la vida eterna. ¿Qué hacer para obtener la vida eterna? Era una incógnita que ellos no entendían, nunca pudieron entender, porque el hombre natural no puede entender las cosas del espíritu, porque hay que discernirlas espiritualmente. Y vemos entonces que esa pregunta siempre ha estado en la mente de los corazones. ¿Qué yo puedo hacer para heredar la vida eterna? Inclusive en el día de hoy, las personas bien adineradas, personas que tienen mucho dinero, se hacen procedimientos para conservar su cuerpo después que mueren, para ellos poder encontrar, o los científicos en un futuro, encontrar una cura que ellos puedan regresar a la vida. La vida eterna es una realidad. La vida eterna es algo, bendito sea el nombre del Señor, que Dios nos da para que nosotros nos preparemos para cuando llegue ese momento. Nos dice la Escritura que Jesús le contesta con una pregunta. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo dice la ley? El hombre sabía. Él sabía cómo obtener la vida eterna. Él sabía lo que dice la palabra porque era un intérprete de la palabra. Era un intérprete de la ley mosaica. Él entendía lo que decía la palabra del Señor. Entonces, le asevera de nuevo y le dice, le contesta el intérprete, amarás a Dios con todo tu corazón y después a tu prójimo como a ti mismo. Y el Señor le dice, bien has dicho. Pero no fue suficiente para este intérprete. Él quería seguir la conversación o quería, ¿verdad?, indagar que el Señor le hablara más. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Y esa es la palabra. ¿Quién es mi prójimo? ¿Quién es aquel que yo debo amar? ¿Quién es aquel que está a mi lado? ¿Quién es mi vecino? ¿Quién es mi prójimo? Entonces Jesús le responde con una parábola. Y la parábola habla acerca de un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó. Y dice la palabra que cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron y hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndolo, ¿pasó de qué? De cerca. Pasó de largo por ahí, ni para mirar para allá. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó también de qué? De largo.
Es interesante el contraste que hace Jesús. Mire, las parábolas Jesús le decía para darle un choque al corazón y a la mente de las personas que le escuchaban. Obviamente está hablando de dos religiosos que conocían la palabra, de dos personas, un sacerdote y un levita, eran entendidos con relación a la palabra. Y ellos esperaban que hicieran algo al respecto, pero no hicieron nada, pasaron de largo. Y dice la escritura, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a qué. Yo quiero que usted entienda el impacto cultural que Jesús le pone. Vamos a traerlo al concepto actual. El concepto actual sería de que un judío está herido en una esquina y viene un palestino y lo socorre. Ese sería el impacto de hoy día de tener. Los samaritanos no se llevaban con los judíos. Habían división racial, habían división cultural, habían divisiones religiosas que eran totalmente enemigos. Bueno, al punto de que los judíos, cuando tenían que ir de Jerusalén a Judea, la vía más corta era pasar por Samaria. ¿Saben qué hacían ellos? Daban la vuelta, iban por la Bel y pasaban por Lihai para no pasar por Samaria, para no ver a aquellas personas. Entonces, ese tipo, dice la palabra, fue que tuvo misericordia de aquel que estaba en la cuneta, de aquel que estaba en el ditch, ¿verdad? Aquel que estaba herido, y entonces le socorre. Es interesante, hermano, cómo esta historia nos confronta con conceptos tradicionales, nos confronta con el amor y el servicio que nosotros debemos de dar. Este es un acto de compasión y obviamente define que aquel hombre fue movido a misericordia. No le importó la raza, no le importó qué creía él, qué religión creía, no le importó el estatus social de aquel hombre. Dice la palabra que él fue movido a compasión. Interesante, hermano, que nosotros como iglesia somos confrontados en la comunidad constantemente. Nosotros como iglesia tenemos que ser luz, dice la escritura, tenemos que ser la sal de la tierra. Y cuando hablamos de nuestra comunidad, hay una responsabilidad de nosotros como iglesia de demostrar la compasión en acción. El amor verdadero se traduce en actos concretos. Y vemos que el samaritano no solo sintió lástima por este hombre, sino que vendando las heridas, dice la palabra, le dice que le puso, después de vendar, le puso aceite, le puso vino. Y no solamente fue suficiente con eso, sino que lo carga. Es decir, hermano, cuando usted va a ayudar a otra persona, usted está expuesto. Usted se hace vulnerable. Usted se hace, bendito sea el nombre del Señor, se pone a ese nivel. Imagino que aquel hombre lo tomó porque estaba herido y dice que lo puso en su cabalgadura. Lo puso encima tal vez de su caballo, de su burro o de lo que tenía aquel hombre. Y obviamente le ofrece esta transportación y le da un cuidado continuo, ¿verdad? Y esto nos invita, hermano, a nosotros involucrarnos activamente en las necesidades de nuestra comunidad. Le doy gracias por la iglesia que tenemos, los líderes. Cuando vino el huracán, la iglesia fue la primera que estuvo al frente. Cuando vinieron diferentes situaciones, la iglesia ha trabajado con nuestra comunidad, demostrando la compasión, demostrando el amor que nosotros tenemos. Pero
¿Qué más nosotros podemos hacer para demostrar el amor a nuestra comunidad? Tenemos que romper barreras. La parábola desafía prejuicios culturales y religiosos. Hay personas que ponen paredes por prejuicios. El Señor nos llama a superar estas divisiones, a construir comunidades que sean inclusivas, que nosotros seamos valorados como somos, especialmente personas marginadas, personas que tal vez no tienen el estatus que tú tienes económicamente, personas necesitadas, pero a esa persona también vino el Señor a buscar y a rescatarlo a ellos también. La iglesia debe ser un hospital, hermano. La iglesia debe ser un lugar donde los prejuicios son echados a un lado. Yo le doy gracias a Dios por esta iglesia. Aquí celebramos, tenemos 13, 14 diferentes nacionalidades. Aquí celebramos todas las nacionalidades. Y qué tremendo, hermano, que cada nacionalidad trae una riqueza cultural a nuestro pueblo, a nuestra iglesia. Y nosotros celebramos eso. En mayo tenemos un día muy especial y celebramos el Día Internacional de las Naciones, donde cada nación trae un poquitito de comida. Mire, hermano, cuando yo he salido el año pasado, salí de ahí, yo tenía un sueño, hermano, de tanta comida que yo comí ese día. Pero celebramos, ¿verdad?, las nacionalidades, celebramos nuestra gente, nuestra cultura. Eso nos trae riqueza dentro de nuestra comunidad de fe. El amor sacrificial. El samaritano sacrifica tiempo. Samaritano sacrificó recursos. El samaritano sacrificó la comodidad por ayudar a un desconocido, a uno que nunca había visto. Y obviamente este ejemplo nos reta a priorizar el bienestar del prójimo sobre nuestra propia agenda. No es la agenda de nosotros, es la agenda de Dios. Y la agenda de Dios cambia. Y la agenda de Dios te va a sorprender. Y la agenda de Dios te va a hacer sacar de tu zona de confort para socorrer a una persona que necesita. Ese es el amor demostrado a la iglesia. Es un amor que refleja a Dios. Es un amor que refleja la bondad de Dios. Es un amor que refleja el servicio a la comunidad, el servicio a nuestros seres queridos, a nuestros amigos, aún a las personas que no conocemos. El Señor le dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Nuestra fe tiene que estar viva, hermano. Y de la manera que mantenemos la fe viva es por acto de servicio, es por acto de demostración. Hago alusión a una monja muy famosa, ella llamada la Madre Teresa de Calcuta. Una monja que sirvió a los enfermos de lepra. Aquella mujer, la lepra es contagiosa, ¿verdad? Aquella mujer formó un grupo de monjas que pudieran servir en medio de una comunidad marginada que nadie quería, que nadie se acercaba por la enfermedad que podían contagiar. Pero aquella mujer demostró lo que es el amor de Dios. Aquella mujer no le importó, finalmente ella contrajo la enfermedad, pero dio su vida dedicada al servicio de Dios al prójimo. Aquí tuvimos una hermana de muchos años, de la fundadora de la iglesia, nuestra hermana Dori Rivera. Los que se acuerdan de Dori, Dori era un amor. Dori vivía para servir. Ella, lo que tú le pedía cielo. Ella buscaba la forma, aunque sea dibujado en una hoja, te daba cielo. Pero ella buscaba la forma de servirte, de demostrar el amor de Dios
que había en el corazón de ella. Yo tengo una pregunta en esta mañana. ¿Quién eres tú en esta historia del buen samaritano? ¿Quién eres tú? ¿Con quién tú te identificas en esta historia? Esta interpretación alegórica, obviamente uno de los padres de la iglesia primitiva, llamado Orígenes, él lo pone en un contexto bien práctico y le da una aplicación. Y él dice que el hombre que cayó en manos de ladrones era Adán, o representaba o representa a Adán. Usted y yo representamos a Adán, hermano. Usted y yo somos el Adán de hoy. El Adán que ha sido ultrajado por el pecado, ha sido asaltado en el camino que dejó de Jerusalén hacia Jericó. Jerusalén tipifica el cielo. El hombre, dice la palabra, por cuanto todos pecaron y fueron ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. Jericó significa el mundo. Los ladrones son las potencias hostiles que nosotros bregamos, el pecado, el enemigo que quiere quitar el gozo y la salvación de nuestras almas. El sacerdote representa la ley. Déjame decirte, hermano, a través de la ley tú no puedes obtener vida eterna. La ley simplemente apuntaba al que da vida eterna. Te pregunto, ¿con quién tú te identificas en esta historia? El levita representa a los profetas del Antiguo Testamento y el samaritano representa a Cristo. Interesante, hermano, que las heridas son la desobediencia del hombre. ¿A cuántos de nosotros Dios ha tenido que herirnos para que nosotros podamos entender y caminar por el camino que Él quiere que nosotros caminemos? La cabalgadura es el cuerpo del Señor. Y finalmente el establo es el lugar donde llevó a aquel enfermo, y es tipo de la iglesia del Señor. Interesante que aquel hombre no solamente lo lleva al lugar donde debían de atender a aquel herido, o era como un hotel, como una posada, y allí entonces lo cura. Él se queda la noche entera con este hombre que no conocía, y al otro día le dice al dueño de aquel lugar, le dice: mira, te voy a dar 2 denarios para que tú me lo cuides, y cuando yo regrese, todo lo que ha gastado, ¿yo qué? Yo te lo voy a pagar. Y es interesante, hermano, cómo cuando hablamos de denario, estamos hablando de dinero, estamos hablando de algo. Obviamente Orígenes lo pone en el contexto de que el Señor, el buen samaritano, le dejó al Padre, le dejó al Espíritu Santo con la promesa de regresar. Yo podía hacer una aplicación un poco diferente. El denario tiene que ver con el salario de un día de trabajo. El buen samaritano le dio 2 denarios, 2 días de cuidado, con una palabra de que iba a regresar. Es decir, 2 días iba a resucitar el Señor al tercer día, y así lo hizo. Al tercer día el Señor resucitó y nos ha dado la vida eterna. Interesante que el administrador de este lugar, o del hotel o del establo, somos nosotros, los líderes que llevamos a la iglesia del Señor. Déjame decirle, hermano, hay mucha gente que está herida, que necesita de Dios. Hay mucha gente que lamentablemente ha recibido mal testimonio de personas que están en la iglesia, pero la iglesia no está en ellos.
Se dañó el mensaje. No todos los que están son hermanos. Estamos. Hay muchos que dicen son cristianos, pero no son hermanos, son primos lejanos. No sea primo lejano, sea un hermano de verdad. ¿Cuándo dicen amén en esta mañana? El Señor viene a buscar un corazón genuino, un corazón que viva cuando está solo, igual que cuando está en público. Eso se llama integridad. Somos administradores de los bienes del Señor. El Señor nos ha encomendado que en la gracia del Señor curemos a aquellos heridos, a aquellos enfermos, a aquellos necesitados. De hecho, el samaritano promete regresar. Y cuando hablamos acerca del samaritano, decimos que el samaritano es Jesús. Él promete regresar en la segunda venida del Señor. ¿Por qué nosotros necesitamos el ticket? Querido amigo, el ticket significa que Jesús viene por ti o viene por aquellos que tienen su boleto ya asegurado en primera clase. Qué interesante, hermano, que el Señor tiene el avión preparado. El avión podemos decir que es la iglesia. La iglesia tiene un destino. El destino de la iglesia es llevarte al cielo. Hay muchos caminos que la gente habla. No. Si tú quieres ir al cielo, tienes que entrar en la nave que se llama la iglesia. Hay mucha gente que le gusta crear su propia religión. A un pastor he oído hablando sandeces, déjame decirle, porque es pura baba, debe decirle. Y hacen una interpretación, hermano, que están fuera de la palabra de Dios. Oh, yo no tengo que ir a la iglesia para creer en Dios y ser parte de Dios, embuste del diablo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y si la gente me dice que no puede estar en el cuerpo de Cristo, yo no sé para dónde va. Y entonces, hermano, es una teología totalmente errada. Uno tiene que ser parte de la iglesia. Tiene que ser parte del cuerpo de Cristo. De que somos perfectos, no somos perfectos, hermano. Pero es la iglesia de Cristo. Y es lo que Cristo viene a buscar. Él dice, vengo a buscar una iglesia, no un individuo que está mirando el programa de televisión. Y gloria a Dios que uno no puede venir, lo puede ver a través de línea. Pero usted no puede reemplazar el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo, hermano, es lo que viene a buscar el Señor, la iglesia. Y la iglesia, el destino que está destinado es la vida eterna al cielo. Y si alguien quiere entrar o alguien quiere llegar a ese destino que es el cielo, la vida eterna, tiene que entrar a través de la iglesia de Jesucristo. Pero obviamente necesitamos ese boleto de primera clase. El Señor ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Filipenses capítulo 2, versos del 1 al 4. Por tanto, si alguna consolación de Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si alguna entrañable misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como a superiores a él mismo, no mirando cada uno a lo suyo propio, sino cada cual también a los de los otros. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Ese es el amor, hermano. Estamos en el camino de la vida, pero estamos en este camino para prepararnos para entrar a la verdadera vida. La verdadera vida es la vida eterna, hermano. Esto es un ensayo, aquí es un ensayo. Estamos ensayando. Y mire qué bueno es Dios que nos da la oportunidad de preparar nuestras vidas espiritualmente. De preparar y tener a Jesús como el capitán de nuestras vidas. Tenemos la tripulación.
como la iglesia que está ayudando a los líderes. Tenemos la nave que va hacia la vida eterna y es la iglesia de Jesucristo. Mientras hemos llamado, voy a pedir que la tripulación, el capitán, los capitanes pasen adelante y mirando hacia allá, se queden aquí en línea, toda la tripulación, por favor, mirando hacia allá y vamos a orar. Póngase de pie la iglesia. Vamos a hacer un llamado, hermano, y estos hermanos están ahí para orar por usted.